Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia a este evento y a mi charla. Mi nombre es Hugo Páez, yo soy especialista en medicina interna e infectología con una maestría en VIH y en tuberculosis y hoy quiero hablarles un tema muy importante y que viene cobrando gran relevancia y son las infecciones en el adulto mayor. Para la charla del día de hoy he dividido el tema en 4 o 5 partes. La primera, hablarles de la senescencia o el envejecimiento del sistema inmune, cómo nos hace propensos a las infecciones. Segundo, cómo clasificamos las infecciones de piel y de tejidos blandos. Tercero, qué otros diagnósticos diferenciales hay en el adulto mayor que simulan una infección de piel y tejidos blandos. Cuarto y muy importante, cómo hacemos el manejo de la celulitis y de la erisipela en los pacientes adultos mayores. Y 1 o 2 diapositivas acerca de la colonización nasal por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Quiero iniciar con uno de los casos clínicos de la vida real. Juan es un paciente de 60 años, previamente sano, no sufre de nada, y el médico de cabecera lo atiende en su consulta externa porque dice que espontáneamente apareció un cuadro de una celulitis en el miembro inferior izquierdo. El médico pues lo ve, no tiene ningún síntoma de gravedad, lo ve estable, decide formularle dicloxacilina 500 miligramos cada 8 horas. Pero a pesar de darle la dicloxacilina, pasan 48-72 horas y la infección no mejora. Me llaman a mí porque me dice el médico, doctor, yo quisiera hospitalizar a este paciente porque no respondió a dicloxacilina y mire en este momento la pierna como la tiene. Como podemos ver, pues todavía la celulitis está en la extremidad con extensión casi hacia la ingle, y revisando el caso le digo, venga, hagamos una cosa sensata, este es un señor sano, no tiene ningún factor de riesgo, no ha tenido golpes, no se inyecta ninguna droga, yo creo que lo que está pasando es que formulaste mal la dicloxacilina porque la dejaste en un horario de cada 8 horas y debe ser cada 6. Replanteamos el esquema, dejamos la dicloxacilina cada 6 horas y después de 72 horas de tratamiento el paciente mejora su cuadro infeccioso. ¿Por qué se los quise traer? Porque muchas veces formulamos un antibiótico, lo formulamos a la dosis que no es y decimos es que no está sirviendo, nos pasamos a uno siguiente. Y el segundo caso que les quería traer es un poco más dramático, es una chica que tuvimos, una señora que tuvimos en el hospital, una señora de 65 años, también previamente sana, que llegó por un dolor abdominal muy intenso y un sangrado ginecológico. Le hacen una ecografía de inmediato en el servicio de urgencias y detectan que hay una masa en el útero. De inmediato el servicio de ginecología decide hacer una laparotomía, entran y encuentran que hay una gran masa pegada al útero, realizan una miomectomía, sacan lo que había aquí, pero inmediatamente en el posoperatorio la paciente presenta una descompensación hemodinámica tremenda, la pasan a la unidad de cuidados intensivos. En ese momento estábamos nosotros pasando ronda por este sitio y encontramos que, como ustedes pueden ver ahí, pues tenía su abdomen, su herida abierta, pero en cercanía había equimosis y había necrosis. Esto nos disparó las alarmas, dijimos tiene una infección local, pero tiene muchísimo riesgo de tener fascitis necrotizante. Llamamos al servicio quirúrgico, la pasan de inmediato, vemos los bordes, miren cómo están los bordes de esta herida completamente necróticos, el servicio quirúrgico lo pasa de inmediato, le realiza un desbridamiento de toda esa zona donde estaba la necrosis, la paciente algo mejora, ponemos antibióticos de amplio espectro, pero 12 horas después la paciente sigue con un deterioro infeccioso. Decidimos nuevamente pasarla a un nuevo desbridamiento, miren ya la extensión hasta dónde va este desbridamiento, pero si ustedes pueden ver todavía en la parte distal de la zona donde se debridó hay todavía signos de infección, hay enrojecimiento, hay calor, por lo cual nuevamente le decimos al servicio quirúrgico que la pase a un nuevo lavado y desbridamiento y la condición final es esta. Todo que comenzó con un dolor abdominal, pero había signos de que era una infección de gravedad dado por la necrosis, como les voy a explicar más tarde, conllevó a esto. Afortunadamente, pues se intervino temprano, las cirugías fueron en menos de 3 días las 4 intervenciones y la paciente después con el servicio de cirugía plástica se le pusieron injertos y colgajos y recuperó, pues vive bien la señora afortunadamente. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, pero ¿por qué es importante las infecciones en el adulto mayor? Miren este dato tan importante. Hay países que comparan la población en edad de trabajar, es decir, entre los 15 y los 64 años, con la población adulta mayor, mayor de 65 años. Y hay países como Canadá y Japón principalmente, y países europeos como Italia y Alemania, que esa proporción de adultos mayores, personas mayores de 65 años, puede ser superior al 30%.
1 de cada 3 personas que pueden estar viviendo en esos dos grupos son mayores de 65 años. Pero lo más dramático es lo que tenemos. Las proyecciones al 2050 nos dicen que más o menos el 50%, para ese momento, para el 2050, el 50% de la población a nivel mundial va a tener más de 50 años. Y de eso casi el 40% va a ser mayor de 65 años. ¿Por qué? Pues eso está condicionado por muchas cosas. Ya no, los jóvenes no piensan en tener hijos, pues nos vamos envejeciendo, la calidad de vida de pronto es un poco mejor, vivimos una cantidad de años más. Es por eso que nuestra población va migrando a que previamente éramos niños y ahora hay la gran mayoría para el año 2040-2050 seremos personas ancianas. ¿Y qué los hace diferentes? ¿Qué hace diferente a una persona mayor de 65 años de una menor de 65 años? Pues estas cosas muy importantes. 1, tienen 2 a 3 veces más riesgo de complicaciones y su morbimortalidad es mayor. Tienen una afectación importante de su sistema inmune, lo que les decía, lo que se llama inmunosenescencia o inmunovejez, que ya les voy a mostrar en 2 o 3 diapositivas. Se sabe que estos pacientes tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor de colonización faríngea por gram negativos, principalmente pseudomonas y proteos, que son también causantes de infecciones de piel y tejidos blandos. Ustedes ven en su práctica diaria que estos pacientes tienen su piel debilitada, es una piel débil, reseca, eso se debe pues al envejecimiento y que hay una reducción del flujo sanguíneo. Si usted tiene su piel débil, que es la primera barrera de defensa, pues va a estar propenso a las infecciones. Estas personas mayores de 65 años tienen 2 condiciones, o están muy desnutridas o están en una obesidad y tienen mayor aumento del tejido adiposo, y cualquiera de las 2 condiciones, tanto estar desnutrido como estar obeso, lo que lo lleva es a que haya una mala cicatrización de heridas, y si hay mala cicatrización de heridas, pues mayor riesgo de infección. Y una cosa muy importante, tienen comorbilidades, principalmente diabetes, neuropatía diabética, y hace que de pronto no sientan lo que está pasando. Por eso cuando consultan ya es con criterios de gravedad, no consultan tempranamente. Y al tener neuropatía, pues hay mayor riesgo de trauma asociado y de infección a ese nivel. Cuando les hablaba de la inmunosenescencia, de la inmunovejez, esto es lo más importante, por qué la persona mayor se infecta. Entonces acuérdense, un recorderis muy rápido, que el sistema inmune se compone de 2 grandes elementos, la inmunidad innata o la inmunidad temprana y la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad tardía. En la inmunidad temprana, que es en las primeras 12 horas, pues intervienen 2 o 3 elementos importantes, las barreras físicas como la piel, la nariz, las vibrisas. Importantísimo el sistema fagocito-macrófago y las natural killer. Y en la inmunidad tardía lo que intervienen principalmente son los linfocitos T y los linfocitos B. Pues lo que pasa en el adulto mayor es lo siguiente. La barrera epitelial está perdida, como les mostré, adelgazamiento de la piel, menor flujo sanguíneo. Segundo, el sistema fagocito-macrófago, que es el que detiene y encapsula el agente infeccioso y no lo deja progresar, pues está completamente debilitado, y al estar debilitado pues hace que las infecciones puedan pasar y reproducirse en esta persona. Las natural killer están defectuosas y los linfocitos T no están sirviendo como debería ser. Todo esto hace que nuestra persona adulto mayor tenga riesgo de lo siguiente: de infecciones, principalmente infecciones virales por influenza, por estreptococos y por bacilos gram negativos, y tiene una connotación muy importante. Al tener su sistema inmune débil, tienen una mala respuesta a la vacunación. Hay estudios que muestran que casi que el 30 al 40% de las personas mayores de 65 años pueden tener una mala respuesta a la vacuna y no generar anticuerpos. Imagínense lo importante de esto, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y lo tercero y más importante es que al tener un sistema inmune debilitado pueden ser un poco más propensos a la formación de tumores o cáncer. Y esto no se queda solo ahí, hay también una alteración del NF-kappa beta, y al tener usted alteración en el NF-kappa beta en estos pacientes mayores, hay riesgo además de diabetes, artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, degeneración macular, dentro de otras. Esta es la verdadera importancia de tener un sistema inmune fuerte y por qué nuestras personas mayores están en mayor riesgo. Pero además, desde el punto de vista farmacocinético, hay unas cosas muy importantes. Cuando uno da un medicamento a estos pacientes, la farmacocinética es completamente diferente. Acuérdense que la farmacocinética evaluamos la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. En cuanto a la absorción, ¿qué es importante en las personas mayores? Miren esto, hay una disminución del ácido gástrico. Al haber una disminución del ácido gástrico en las personas mayores, antibióticos como los macrólidos, los azoles y las sulfas tienen un rendimiento muchísimo menor.
En cuanto a la distribución, es decir, cuando yo lo tomo, cómo se va a los tejidos donde yo quiero que esté. Miren esto importante, lo que les dije, o están o muy desnutridos o están en sobrepeso. Si yo estoy desnutrido, tengo hipoalbuminemia y los betalactámicos, que son los que principalmente se unen a las proteínas, pues van a estar afectados. Y si estoy obeso, ¿sí? Tengo aumento de mi panículo adiposo, pues los antibióticos que tienen afinidad por estas moléculas lipídicas, pues también se van a ver afectados. ¿Quiénes principalmente? Quinolonas y macrólidos. En cuanto al metabolismo, nuestras personas mayores tienen comorbilidades o tienen otra cantidad de medicamentos que toman y eso los lleva a tener un riesgo de enfermedad hepática. Si usted tiene riesgo de enfermedad hepática, los macrólidos, los azoles y las quinolonas ya no actúan igual que si no la tuviera. Y lo último y más importante es la eliminación. A medida que ganamos años, nuestro riñón, nuestro filtrado glomerular se va disminuyendo y eso hace que antibióticos, principalmente los betalactámicos, deban ajustarse a esa función renal. Y aquí no acaba el cuento en nuestras personas mayores. Las interacciones medicamentosas, lo más importante, casi que 2 de cada 3 personas mayores de 65 años tienen por lo menos un medicamento adicional y uno de esos 3 tiene polifarmacia, con seguridad. Antiplaquetarios, díganme, no sé por lo menos para Colombia, no sé en el resto de Latinoamérica, pero la mayoría del combo que viene de nuestros mayores de 65 años trae omeprazol y aspirina. ¿Sí? Miren lo que pasa con los antiplaquetarios. Si usted da un está tomando un antiplaquetario y lo asocia o a una aminopenicilina o a una cefalosporina, hay aumento del riesgo de sangrado. Si es una persona que esté tomando digoxina, la digital, y usted le da asociado un macrólido o una penicilina, hay aumento de la actividad de esa digital y puede que entre en una intoxicación digitálica. Si está tomando algún inhibidor de recaptación de serotonina formulado por psiquiatría, por neurología y usted adiciona linezolid para tratar una infección de piel y tejidos blandos, pues créame que tiene alto riesgo de tener un síndrome serotoninérgico. Si usted toma teofilina por su EPOC, muchos de nuestros pacientes mayores de 65 años, y usted lo asocia a un macrólido, hay aumento del riesgo de las convulsiones. Si usted toma furosemida y lo asocia a una cefalosporina, hay aumento del riesgo de deterioro renal. Miren en la cantidad de cosas que hay que pensar. Sistema inmune débil, comorbilidades, riesgo de infecciones, mala respuesta a vacuna e interacciones medicamentosas. Esto es lo que hace tan importante a nuestros adultos mayores. En cuanto a las complicaciones dérmicas que tienen nuestros pacientes mayores de 65 años, pues son innumerables. Hay complicaciones no solo de tipo infeccioso, sino también hay vasculitis, hay lesiones neoplásicas de la piel, en fin, una cantidad de cosas. Hoy nos vamos a dedicar precisamente única y exclusivamente a las infecciones. Y de eso quiero mostrarles rápidamente que no se nos debe olvidar que nuestros pacientes adultos mayores al tener su sistema inmune débil, como les mostré previamente, pues tienen riesgo de infecciones herpéticas. ¿Cuál? Acuérdense del herpes, ¿sí? Herpes 1, herpes 2 y varicela zóster. Alto riesgo de infección en estos pacientes por su sistema inmune débil. Sin embargo, también quiero decirles, no se queden tranquilos ante un episodio de herpes en el adulto mayor. Siempre decimos que es que el joven es el que tiene riesgo tanto de sífilis como el VIH, pero uno en el viejito dice, no, pero ¿cómo van a castigar al viejito decirle que puede tener VIH? El herpes es una enfermedad oportunista, es oportuno cuando el sistema inmune está débil. No sobra que en estos pacientes mayores le hagamos una ELISA de VIH. Otra cosa muy importante, como vemos en la gráfica, hay mayor riesgo de que la infección de piel y tejidos blandos se vuelva bulosa o ampollosa. Esto es un caso de una erisipela bulosa o una erisipela ampollosa, que no es raro. Tercera cosa en cuanto a infecciones, las tiñas. Es frecuente ver a nuestros pacientes que tienen tiñas a nivel palmar. Y lo que es muy frecuente que vemos en nuestras personas mayores son las onicomicosis. Esto se los quería traer, pero nos vamos a dedicar específicamente a estos 2 o 3 tipos de infecciones. Entonces, ¿cómo clasificamos las infecciones de piel y tejidos blandos? Como lo vemos en la gráfica, dependerá del grado de compromiso, hasta dónde llegue la extensión. Si nuestro compromiso es superficial, solo compromete la epidermis, pues las infecciones generalmente son o folicolitis o el impétigo. Si compromete un poquitico más abajo, la dermis superficial, puede ser una erisipela, pero si entra un poquito más y compromete el tejido celular subcutáneo, se llamará celulitis, y si esa infección penetra más abajo y toca la fascia, pues se llamará una fascitis necrotizante, como el segundo caso que les mostré. Y hay otra forma de clasificarlas, de acuerdo a la gravedad y a lo que usted le vaya a hacer. Entonces, si usted va a hacer un manejo médico y conservador, pues la infección se llamará o erisipela, o impétigo, o foliculitis o celulitis. Si es una infección más grave, puede ser un pie diabético, pero si es una infección que requiere una cirugía urgente, que no le dé más de 24 o 48 horas, eso es una fascitis necrotizante y ya les voy a mostrar cómo diferenciar una de otra. Clínicamente,
esto es lo que debemos saber para diferenciar entre celulitis y erisipela. ¿Y por qué es importante? Porque es que los gérmenes que producen una o la otra son completamente diferentes, ¿vale? Entonces, comparando celulitis versus erisipela, no se les olvide, lo primero, la profundidad. La celulitis es un poco más profunda que la erisipela, la celulitis compromete el tejido celular subcutáneo. Segundo, el edema. Miren en las gráficas, erisipela hace un gran edema, mientras que celulitis el edema es un poco más como distorsionado, como muy leve, y el eritema lo mismo. Tercero, los bordes. Ustedes ven en la gráfica ese cuadro de celulitis, ustedes no ven ni dónde empieza ni dónde termina. En la erisipela es claro, usted ve dónde se amputa completamente la infección, dónde comienza y dónde termina. Son cosas para diferenciarlo. Cuarto, generalmente ninguna de estas dos duele. Cuando duele, les voy a mostrar siguiente, cuando una infección de piel y tejidos blandos tiene un dolor desproporcionado, siempre tengan en la cabeza fascitis necrotizante y tienen que actuar de inmediato. Sin embargo, la erisipela, para que sepan, nunca duele. La erisipela, un paciente con erisipela no se queja de dolor. El de celulitis se puede quejar de un dolor leve. Si es un dolor desproporcionado, no se les olvide, piensen más allá. La celulitis se asocia a trombosis venosa profunda, mientras que la erisipela, como es por estreptococo, lo que hace es meterse en los vasos linfáticos y se asocia con linfedema. Y ahí lo pueden ver en la gráfica. La celulitis tiene pues un eritema, pero no hay tanto edema. Y miren en el cuadro, en la foto de la erisipela, cómo la pierna está completamente edematizada por un cuadro de linfangitis. Y lo último es que el germen es completamente diferente. Celulitis es por Staphylococcus aureus y la erisipela es por estreptococos. Y tenemos dos escenarios. Ya sé que mi paciente tiene una infección de piel y tejidos blandos, la clasifiqué como celulitis o erisipela, pero son dos connotaciones diferentes. ¿Tiene absceso o no tiene absceso? Primero voy a hablarles de la que tiene absceso, que afortunadamente no es la más frecuente. La más frecuente es la celulitis no abscedada. Entonces, en cuanto a la celulitis abscedada, acuérdense de este tridente, hay que hacer tres cosas importantes. Uno, a todo absceso hay que hacerle incisión y drenaje. Segundo, hay que hacerle cultivo y KOH, necesitamos saber verdaderamente cuál es el germen que está ocasionando esto. Y tercero, iniciar terapia antimicrobiana. Pero quiero dejarles esta recomendación bien importante. Si usted detecta que su paciente que tiene una infección de piel y tejidos blandos abscedada tiene alguna de estas condiciones que les voy a nombrar, deben también prender las alarmas. Entonces, si su paciente además tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, está inmunocomprometido, tiene un absceso que mida más de 5 centímetros, tiene un absceso, puede tener un absceso pequeño, pero la celulitis es muy extensa y es desproporcionado para la cantidad del absceso, o a pesar de usted haber drenado el absceso, viene y recurre este absceso, siempre hay que cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto es clave, no lo olviden. En cuanto al manejo, entonces usted, de acuerdo a la condición clínica, definirá si el manejo es ambulatorio o intrahospitalario. Para el manejo ambulatorio tenemos de indicación en esta celulitis abscedada, ojo con eso porque es diferente a la celulitis no abscedada. Entonces, en este estaría de primera línea trimetropino clindamicina. Si usted quiere darle un antibiótico un poco más potente oral, sería Linezolid, que para el caso de Colombia habría que hacer una formulación Mipres, igual que para la clindamicina. Y si el manejo es intrahospitalario, pues ya será en el servicio definir si le ponemos vancomicina, daptomicina, tigecyclina, entre otras. Y lo más importante, el tiempo. Si le va a dar tratamiento de forma ambulatoria, el tratamiento va a ser de 5, máximo 10 días, pero si el paciente requiere un manejo intrahospitalario de la celulitis abscedada, el tratamiento está entre 7 a 14 días. Ya hablamos de la infección de piel y tejidos blandos con absceso, que afortunadamente es la menos frecuente. Vamos a hablar de lo más frecuente, de lo que ustedes están expuestos el día a día. Infecciones de piel y tejidos blandos sin absceso. Es un reto, claro que es un reto. En la abscedada usted toma grama y cultivo y ya después le dicen el microorganismo, el germen, la resistencia y con eso da tratamiento a largo plazo. Aquí nos tocó tratamiento empírico y cuando usted da un tratamiento empírico tiene que tener en mente los gérmenes más frecuentes. Solo por recordarles, 3 diapositivas atrás, siempre tienen que pensar en cubrir Staphylococcus y Streptococcus. Entonces el reto es que no vamos a poder tomar cultivos, no hay acceso a dónde tomar cultivos. Tratamiento de elección, dicloxacilina, un derivado de la penicilina. ¿A qué dosis se debe dar? Acuérdese que usted la tiene que dar el medicamento exacto, a la dosis exacta y a la frecuencia exacta. ¿Cómo debe ser? 500 miligramos cada 6 horas. Acuérdense el caso de Juan que les puse en la segunda diapositiva, le dieron la dicloxacilina, que eligieron bien el antibiótico, pero le dieron mal la frecuencia y tuvo un falso fallo terapéutico, era por el intervalo de dosis. Siempre recordemos de dar las dosis adecuadas por el tiempo adecuado. Entonces, dicloxacilina, primera línea, 500 miligramos cada 6 horas, por un total de 7 días, como les voy a mostrar.
Importante de dicloxacilina, entonces nos cubre los dos gérmenes más frecuentes de infección de piel, tejidos blandos, estafilococcus principalmente y estreptococcus, baja probabilidad de efectos adversos, muy buena tolerancia por parte del paciente y creo que la más importante es que no hace daño ecológico, es decir, va y actúa contra el estafilo y contra el estrepto, pero no nos va a generar una resistencia a largo plazo que va a ser el problema de aquí a los siguientes años. Segunda línea puede estar las cefalosporinas de primera generación, cefradina o cefalexina, a una dosis de 500 miligramos cada 6 horas, también por un total de 7 días. Acuérdense la dosificación que sea a estos horarios y a estas dosis. Y les traje este meme que me pareció muy curioso y de verdad que se acerca mucho a la realidad de lo que vemos en las formulaciones. Entonces la doxiciclina y la dicloxacilina, como suenan igual, son como el cilantro y el perejil de los médicos. A uno lo mandan a comprar un cilantro y no sabe si escogió el cilantro, el perejil o qué le llevó a la mamá, ¿cierto? Así pasa con dicloxacilina y doxiciclina. Como suenan tan similares, la gente muchas veces los formula de forma equivocada. Estamos hablando específicamente de dicloxacilina, ¿vale? ¿Qué otra opción pudiéramos tener para estas infecciones de piel y tejidos blandos no abscedada? O clindamicina o trimetoprim. Clindamicina tiene el inconveniente para nosotros que hay que hacer la formulación MIPRES, por lo menos aquí en Colombia, no sé en el resto de Latinoamérica, y tiene el efecto adverso importante a largo plazo que es la colitis, la diarrea por colitis pseudomembranosa. Trimetoprim, un antibiótico también muy bueno, puede cubrir el estafilococo aureus, inclusive resistente a la meticilina. Tiene el inconveniente de las tasas de alergias y anafilaxia, Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica que tocará tener ahí en mente y darlo con precaución. Si usted elige un manejo intravenoso, pues tiene que también cubrir el estafilococo aureus sensible a la meticilina. ¿Y con qué lo hace? Con oxacilina o con cefalosporinas de primera generación tipo cefradina o cefazolina. ¿Cuánto va a ser la duración? Mínimo 5 días, dependerá de la clínica del paciente, usted lo puede llevar inclusive hasta 10, máximo 14 días, pero lo general es que más o menos entre el día 5 al día 10 usted ya tiene la infección completamente resuelta, siempre y cuando haya escogido el antibiótico indicado. Muy importante saber esto, hay algunos factores de riesgo que le predicen a usted que va a tener una falla terapéutica del paciente que tiene una infección de piel y tejidos blandos. Este estudio es muy bonito, publicado el año pasado, el Hospital de Veteranos de Nueva York, 541 pacientes. De esos 541 pacientes, el 17% tuvo una falla en el tratamiento. Y de ese 17%, más del 60% de ese grupo fue al que le dieron manejo ambulatorio. Y la razón fue la siguiente, identificaron 2 factores de riesgo importantes para usted hacer una falla en el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos. El primero y más importante, el índice de masa corporal. Entre más obeso esté usted, mayor es el riesgo de falla terapéutica. Pero si a usted eso le suma que tiene falla cardíaca, el riesgo se duplica, casi que se triplica. Es decir, que tener un índice de masa corporal por encima de 40 y tener falla cardíaca, ojo, porque puede tener una falla terapéutica. Y un tema muy importante, ¿cuándo pensar en el estafilococo aureus resistente a la meticilina? En las celulitis abscedadas, muy fácil, cultivo y me dicen, le va creciendo un estafilococo con resistente a la meticilina, pues fácil, lo cubro. Pero en la celulitis que no es abscedada, yo tengo que tener en mente 6 o 7 cosas que ya les voy a enumerar, y ustedes tienen que tener como un checklist. Si alguna de estas la cumple el paciente, tienen que hacer cubrimiento contra este estafilococo resistente a la meticilina. Uno son los deportes de contacto. Si yo estoy colonizado con un estafilo resistente a la meticilina y hago deportes de contacto, boxeo, todo lo de karate, pues estoy en riesgo de contagiar también a la otra persona y sería un factor de riesgo. Las condiciones de hacinamiento, ahí es el nicho de los estafilococos resistentes a meticilina. Los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas intravenosas, pues claro, dañamos nuestra barrera, aquí es donde está el estafilo siempre, y de tanto dañarla viene el estafilococo resistente. Haber estado en un hospital recientemente o estar expuesto a diálisis crónica o tener un dispositivo endovascular. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hospital es un foco grande de estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y por último, hablando del tema de infección de piel y tejidos blandos, las celulitis que son asociadas a trauma. Ahí puede haber riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente. Grábense estas cosas, ténganlas en mente en el momento de dar el tratamiento antimicrobiano indicado. En el adulto mayor, en el anciano, no se nos puede olvidar el intertrigo. Examinen a sus pacientes, levanten en los senos a las señoras. Pídale permiso primero, obviamente, levanten en los senos, van a encontrar focos de intertrigo. ¿Por qué? Porque es una zona caliente, es una zona húmeda. Si usted no trata el intertrigo, la celulitis nunca la va a mejorar. Segunda cosa, sobre todo en los hombres, en nosotros los hombres mayores, somos un poco menos cuidadosos con nuestras uñas y con nuestros pies que las mujeres y podemos tener en el espacio interdigital fisuras o formación de hongos.
Siempre examinen a los pacientes, no se queden tranquilos con verle la celulitis, quítenle las medias y examinen los espacios interdigitales, van a encontrar hongos. Este intertrigo se asocia con sobreinfección por cándida, pero además sobreinfección por Pseudomonas aeruginosa, pero el más importante, Staphylococcus aureus, que como les vengo diciendo hace rato es el germen más importante en las infecciones de piel y tejidos blandos. Miren la tercera foto, un cuadro de una intertrigo inguinal, nadie había destapado a la señora porque pobrecita, ¿qué iba a decir? Después se molestaba, la destapamos y mire el cuadro de intertrigo tan profundo que tenía. Por último, mencionarles las infecciones de piel y tejidos blandos severas, la fascitis necrotizante. 1 de cada 10 casos de infección de piel y tejidos blandos pueden ser una fascitis necrotizante y siempre tengo que tenerla en mente y tengo que tener como estas cosas para sospecharlo. Hay unos síntomas que son tempranos y otros síntomas que son tardíos. En cuanto a los síntomas tempranos, lo principalmente es que haya un dolor desproporcionado para el tipo de infección. Acuérdense que en erisipela les mostré que no dolía, en celulitis puede doler pero algo muy leve. Si usted tiene una persona que tiene una celulitis pequeña o así sea extensa, pero el dolor es completamente desproporcionado, ese paciente grita, patalea, le tienen que poner de todos los analgésicos, ojo, prenda las alarmas que puede estar ante un cuadro de fascitis necrotizante. Que progrese muy rápidamente, que usted tenga una celulitis pequeña y rápidamente en el transcurso de las horas se extienda. Que haya un edema muy importante, inclusive que lleve a que los tejidos estén a tensión. Esos son los síntomas tempranos para pensar. Síntomas ya más tardíos, la necrosis. Acuérdense de nuestra segunda paciente, cómo tenía esa zona de necrosis y de quimosis por todo lado. Eso tiene que hacerle disparar las alertas de que está ante un cuadro de fascitis necrotizante. Que haya crepitación. Si usted siente enfisema subcutáneo, si usted palpa crepitación, está ante un cuadro de fascitis necrotizante. O que el paciente tenga una disfunción multiorgánica, inclusive llevándolo al choque, o que esté desorientado o confundido por el cuadro séptico. Eso no es normal de una infección de piel o tejidos blandos, ¿vale? ¿Por qué es importante saber esto? Porque es que si usted no interviene en las primeras 24 horas, que no le hagan un procedimiento quirúrgico a este paciente, el riesgo de muerte es muy alto. ¿Listo? Esto es pornografía médica. Dos casos de casos que tuvimos en el hospital. El primero, un hombre, mujer transgénero que se inyectaba aceite de carro en sus glúteos. Miren cómo le quedó sus glúteos después de inyectárselos, venía crónicamente inyectándose esto, tocó hacerle tempranamente un desbridamiento y un lavado. Esto es el primer lavado, los últimos lavados el paciente quedó sin glúteos verdaderamente. Y esto es una abuelita que estaba en su casa, al parecer como si algún insecto la hubiera picado, ella no se dio cuenta, como les mencioné al principio, las personas mayores ni se quejan de dolor, ni se dan cuenta de que las cosas van evolucionando, entonces no se dio cuenta, dejó progresar esta infección, dejó progresarla y mira cómo nos llegó. Ya con todo este conocimiento que ustedes tienen, de este cuadro, de esta foto de este paciente, ¿qué pensarían? Una celulitis, una erisipela. Tiene unas lesiones que son edematosas, eritematosas, pero no mucho. Usted como que no sabe ni dónde termina o dónde comienza. Bueno, algunos de ustedes se inclinarán por celulitis, otros por erisipela. Pues les digo, ni celulitis ni erisipela. Dermatitis por estasis. No se les olvide esto. Mire el compromiso, es simétrico. Es exactamente igual el compromiso que tiene la pierna izquierda que la pierna derecha. Esto es un paciente que no requiere ningún manejo antibiótico. Tienes una insuficiencia venosa crónica que lo hace que simule un cuadro de celulitis. No estoy diciendo que las infecciones de piel y tejidos blandos no se presenten bilaterales, pero es muy infrecuente que eso pase y sobre todo que sean simétricas. Usted ve una celulitis por trauma en este brazo, usted ve una celulitis en una pierna, en el miembro inferior izquierdo o en el derecho, pero que sea tan simétrico, háganlo pensar que hay otras cosas diferentes. Por último, mostrarles la gráfica de la ITSA, el resumen del tratamiento de las infecciones de piel y tejidos blandos, la guía del 2014. Acuérdense que si usted tiene una celulitis purulenta, usted tiene que hacer el tridente que les mostré: incisión y drenaje, Grami, cultivo e inicio de antimicrobiano. Si el Grami y el cultivo le dicen a usted que tiene un estafilococo aureus sensible a la meticilina, acuérdense, no lo vayan a olvidar. Tratamiento de primera línea y de elección, dicloxacilina a la dosis correcta por el tiempo correcto o una cefalosporina de primera generación tipo cefradina o cefalexina. Si el cultivo nos muestra que es un estafilococo resistente a la meticilina y el manejo va a ser ambulatorio, usted puede usar generalmente trimetoprim, y si lo va a hospitalizar, pues va a ser con vancomicina, daptomicina, ceftarolina, tigeciclina, entre otras. Y para la celulitis no purulenta, que hay que dar un manejo empírico como les mostré, y si es de leve a moderado, vuelve y juega tratamiento de primera línea, dicloxacilina o cefalosporina de primera generación. No se nos debe olvidar la colonización nasal por estafilococo aureus. Y miren en la gráfica, el vestíbulo nasal es el sitio donde el estafilococo aureus se pega.
en esos deportistas de contacto, en nosotros los trabajadores de la salud. ¿Y qué hace? Es frecuente, a mi consulta llegan frecuentemente, es que yo soy enfermera. ¿Y por qué viene? No, doctor, porque es que desde hace 3 años vengo presentando abscesos o foliculitis cada 3 o 4 meses. Eso me dan tratamientos, he estado hasta hospitalizada, me mejoro inicialmente y a los 3 meses vuelve y aparece. Entonces, siempre en este tipo de personas que hacen recurrencia de las infecciones de piel y tejidos blandos, búsquele que no esté colonizado por estafilococo aureus a nivel nasal. Si usted no lo busca, van a seguirse presentando las infecciones. Y este estafilococo también es medianamente oportunista. Entonces, la enfermera que hace, terminó con el novio, tuvo 3 turnos seguidos, está en su estado menstrual, pues su sistema inmune está completamente bajo y el estafilococo se aprovecha y genera una infección de piel y tejidos blandos. Para que recuerden, entonces, ¿de quién hay altas tasas de colonización nasal por estafilococo aureus? Principalmente en los que están hospitalizados, acuérdense que les dije que el estafilo está casi que allá en los hospitales, en los que se exponen crónicamente a diálisis y nosotros el personal de salud. Fácil hacer el rastreo, claro, es coger un hisopo en el laboratorio, hacen un cultivo de la fosa nasal y lo mandan a estudiar a ver si uno tiene colonización por el estafilo. No quiero entrar en estos detalles porque no es el tema de la charla, pero los tratamientos principalmente son a base de mupirocina tópica, de baños con clorhexidina en los 5 sitios donde el estafilococo se pega, y hoy en día viene en boga una cosa que se llama la miel de manuka, que en los metaanálisis de este año han mostrado que es igual de efectivo a mupirocina y a clorhexidina, pero pues no tiene las tasas de resistencia a largo plazo como si tienen los 2 primeros. Una última recomendación, no todo es infección, esto es lo que yo veo, afortunadamente también soy internista, si no fuera internista pensaba que todo fuera infección y no es así. Esto es una señora de 70 años que estaba en el servicio de medicina interna y nos llaman porque ha recibido 2 esquemas de antibióticos para un cuadro de una celulitis facial y no ha mejorado. Cuando la vemos, la señora refiere que tiene un dolor intenso, que ha perdido más o menos 10 kilos, sospechamos que tenga un linfoma cutáneo, llamamos a maxilofacial y a dermatología y como los Thundercats intentamos ver más allá de lo evidente y la patología nos diagnostica un linfoma cutáneo de células T en una señora que le han dado 15 o 20 días de manejo antimicrobiano. Ojo, hay que clasificar bien a los pacientes. Por último, el último mensaje, las tasas de resistencia a nivel mundial, de resistencia antimicrobiana, vienen en aumento. Y sabemos que para el 2050 la principal causa, óigase bien, la primera causa de muerte a nivel mundial van a ser la resistencia antimicrobiana. Nos vamos a morir con infecciones que no tenemos con qué tratarlos. En nuestras manos está hacer un uso racional de los antibióticos y para eso tenemos que tener 4 cosas siempre en mente. 1, elegir el antibiótico adecuado. 2, darlo a la dosis adecuada. 3, darlo a la frecuencia adecuada y 4, lo más importante, para la patología indicada. Muchísimas gracias por su atención, espero que sigan disfrutando del evento. Un feliz día. Doctor Páez, muchas gracias, excelente ponencia. Mire, comentarios maravillosos de la gente, o sea, se los voy a hacer llegar todos porque de alguna forma creo que esos son los aplausos en un medio como este, ¿no? O sea, esto no reemplaza, por supuesto, los eventos en vivo, pero de alguna manera el reconocimiento sí está. Así que muchas gracias. Lo voy a comprometer a algo. Las preguntas que no alcancemos a responder aquí en vivo por tiempo, se las voy a enviar para responderlas remotamente. Perfecto, con mucho gusto. La aplicación ICMA Online va a durar un par de meses más, o sea que pues quienes estén interesados en volver a ver su charla, en tener información, seguramente se van a comunicar con usted. Bueno, de alguna manera ese es un recurso que tenemos un par de meses más. Si el máster me confirma si ya tenemos preguntas, que nos las proyecten. Sí, que justamente aquí. Doctor, mire, primera pregunta. Si un paciente presenta celulitis y está en tratamiento con dexametasona intravenosa por COVID, ¿es necesario ampliar la dosis de diclosil o Veracef? ¿Cuál puede ser la dosis techo de estos? Bueno, entonces dos respuestas en la misma pregunta. Exacto, sí. Primero, no hay que ajustar la dosis cuando se usa dexametasona, no tenemos ningún problema ahorita con los tiempos del COVID, si de pronto se ve
Acuérdense que la dexametasona lo que hace es desinflamar un poco a nuestro paciente y a inclutario nos pudiera ayudar. Y la dosis techos estudiada tanto para dicloxacilina como para Veracef, cefalosporina de primera generación, cefradina, las dosis máximas son 4 gramos al día. Eso para las personas adultas. Para los niños la dosis máxima sería entre 50 a 100 miligramos por kilo por día. Esas serían como las dosis techo y de ahí no nos podríamos pasar. Creo que es muy importante porque usted recomienda en sus 4 recomendaciones el manejo de los antibióticos correctamente. Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿con diclosil tengo adecuado cubrimiento contra todos los gérmenes que causan celulitis, erisipela, impétigo y foliculitis? Claro que sí, muy buena pregunta y muy interesante. Acuérdense que les dije que el 100% de las infecciones, tanto de foliculitis, impétigo, erisipela y celulitis, está dada por Staphylococcus aureus o por estreptococo. Con diclosil tendríamos una cobertura más que suficiente. Perfecto. Y una última pregunta, y con la promesa de que vamos a responder todas las que nos lleguen. Bueno, diferencias entre diclosil y cefalosporinas. Pues verdaderamente una diferencia grande no existe. Son los metaanálisis que venimos viendo en los últimos años, en efectividad son igual, son equiparables, son la misma efectividad de los dos. Habría algunas diferencias pequeñas, de pronto que cefalosporinas no tienen una buena penetrancia al sistema nervioso central y de pronto la dicloxacilina en los pacientes con un fallo renal pues tocaría tener más cuidado, pero verdaderamente son exactamente iguales. Usted puede poner o la una o la otra. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Un ustedes. mensaje tal vez de despedida, algo que complemente su exposición. Claro que sí, lo último es Una recomendación. volver a mi última diapositiva. Okay. A todo el mundo lo que más le afana es saber qué antibiótico poner. A mí lo que más me afana en el hospital es cómo quitar los antibióticos tempranamente para que en el futuro cercano y lejano no tengamos estas muertes por resistencia antimicrobiana. En nuestras manos está hacer un uso correcto de los antibióticos. Magnífico, muchas gracias. Y ustedes no se vayan, seguimos de sábado de congreso, esto no termina todavía, estamos en ICMA 2020.